Bueno, ahí estamos, Titus, ¿eh? Qué lindo poder compartir otra vez, charlar. Siempre es muy grato para mí Sí, tener siempre esta un posibilidad de placer, pensar con otro y pensar siempre en el retorno con otro, ¿no? Que es el gran tema. siempre Y ese pensar es siempre un diálogo, ¿no? Y esta es una claro. época muy particular, donde dialogar es un tema muy particular porque hoy mayoritariamente la gente dialoga con algún chat, ¿sí? Con alguna inteligencia artificial. Y uno se Sí, sí. preguntaría en principio si eso realmente es un diálogo, ¿no? O sea, si realmente hay una conversación, si hay realmente un otro ahí, ¿no? Eh, Desde luego que hay voces así como de distinto tipo, ¿no? Pero hay como una especie de resistencia humana de que el diálogo debe ser otra cosa, ¿no? Sí, 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 sí. El otro día estaba escuchando un comentario de Miguel Benazayat, no sé si lo Ajá. conoces, es un filósofo argentino que vive en Francia desde hace muchos años y que es psicólogo y además es neurofisiólogo. Entonces bueno, investiga, su especialidad es la investigación de qué es lo que pasa con la neurofisiología y las nuevas tendencias. Y esto lo viene trabajando. Es uno de los que estuvo en el equipo que hizo el estudio en Londres con el tema de los taxistas y el uso del Ah, GPS, ¿no? sí, sí, sí. Cómo se va deteriorando el área del cerebro vinculada a la geolocalización, sí. Claro. Y claro, bueno, y él hacía todo un desarrollo bien interesante respecto de lo que sucede también con esta inteligencia artificial que de pronto termina siendo alguien con quien uno puede charlar, pero muy peligroso, porque en realidad es alguien que siempre te da la razón, ¿no? Es alguien que nunca va a poner en tela de juicio lo que digas y siempre el modo de trato es, bueno, no deja de ser una máquina, ¿no? Es como que cada vez se hace, no sé si vos viste la película Her, ¿te acordás? Mm, sí, sí, sí. La verdad que una premonición, digamos, de por dónde iba a venir la Exacto, historia, ¿no? exacto, Mm. exacto. Entonces, em, no sé, Pero la verdad que premonición no solamente qué iba a pasar con las máquinas, qué iba a pasar al ser humano con las máquinas, ¿no? O sea, exactamente, exactamente. Esa cuestión de ese movimiento interno, de esos sentimientos de ese protagonista que se enamora con una mujer muy sensual, con la cual solo se comunicaba a través de la computadora y resulta que era una computadora, ¿no? Era un personaje creado por una inteligencia artificial. Y ahora es como que lamentablemente, como que poco a poco podemos acercarnos a ese tipo de peligros, ¿no? sí, yo creo que, viste que siempre un poco el desarrollo de tecnologías ha tenido este efecto de suplantación, ¿no? Y de desviación del humano hacia otros lugares, ¿no? Supongamos si uno dijera, mira, el ser humano, lo que es básicamente el ser humano es alguien que hace cosas con la mano y que tiene fuerza con las manos, bueno, la pala, las palancas han sido más fuertes y uno entendía que eso no era una humillación a la fuerza humana, sino una proyección de la fuerza humana, tener palas y palancas. El ser humano se proyectaba, se ampliaba y nadie renegó de esos instrumentos. Después empezó a pasar, por ejemplo, el tema de la escritura, ¿no? Que realmente fue un debate, ¿no? Platón repulsa a la escritura porque dice esto es una analgesia es un fármaco y hay una enfermedad que es la del olvido y la de la falta de memoria. Si uno estuviera sano, no necesitaría la escritura, ¿viste? Porque estaría viva ¿no? Y hablaría. Sin embargo, la escritura genera una cultura, una idiosincrasia, una forma de ser, amplió capacidades que no hubieran estado nunca, generó formas de pensamiento, etcétera, que hoy agradecemos. Cuando aparece la imprenta de Gutenberg, lo mismo, hay gente que es reaccionaria, dice, ahora el saber estará en mucha gente y este saber que es solamente para algunos, que yo. Siempre veo como reacciones a la aparición de ciertas tecnologías que estaba siempre este tema, digamos, que ampliaba y que perdía, ¿no? Porque digo, llegaba por ejemplo, en el libro llegó la cultura más masivamente y al mismo tiempo se iba a perder, bueno, digamos, qué sé yo. No, olvidémonos un poco de cuestiones aristocráticas o de séquitos o de quiénes eran los que accedían a eso, ¿no? Sino que como ciertas facultades del pensamiento, ciertas. Y ahora nos encontramos acá con esta tecnología y con las inteligencias artificiales que parecen realmente poner en jaque todo aquello que parecía ser algo específicamente humano, porque
Antes no estaba en juego la creatividad, no estaba en juego la inteligencia deductiva, no estaba en juego la capacidad de procesar cosas. Para el ser humano parecía ser, desde luego, el epifenómeno más grande ¿no? Del cosmos. Sin embargo, ahora en todo eso lo empieza a suplantar, incluso en la creatividad, ¿no? claro, Hoy hay programas que claro, dicen, mira, claro. haceme una canción tipo Coldplay y te la hace igual, yo te escuchaba a él, digamos, te puede hacer todo y uno diría, bueno, ¿qué le falta? Y qué le falta menos. Antes eran personas más burdas, pero es más difícil de distinguir. Yo creo que por ahora en ese circuito lo que le falta a la inteligencia artificial es un cuerpo, porque es eso, ¿no? O sea, nosotros creo que pensamos y somos con el cuerpo. Esto me parece que es el reducto último que estamos encontrando ahora, ¿no? Eh, no Sí. solamente formas de pensar así, en estas abstracciones y pensamientos, ¿no? Que lo que le faltaba a Her todavía es que era una inteligencia artificial abstracta, ¿no? Ujú, Ahora, ujú. el día que aparezca una robótica indistinguible, ¿no? A veces el otro tema me parece cuando empiece a ser otra dimensión, ¿no? Bueno, te digo dos cositas de esta zona del mundo en donde estoy. Bueno, en primer lugar, hay un equivalente, ¿no? A esto que te quiero contar una anécdota de una cosita que me Sí, enteré hace poquito. De un equivalente a esto de lo que decís de Aristóteles, ¿no? Que decía que iba a ser Platón, Platón. Platón, Ah, sí, sí, que sí. la escritura iba a ser una cosa que iba a ir en detrimento de la memoria, ¿no? En el Eh, diálogo del Fedro, ahí Sócrates debate con alguien, con Fedro ajá, justamente, que está leyendo un papel, ¿no? claro, Un papiro, claro. digamos, Bueno, sí. curiosamente hay una historia similar en China cuando se empiezan y el por qué todos los ideogramas en chino se escriben con líneas rectas, ¿no? Casi como que no hay curvas, ¿no? Es bien distinto de, de las letras de los ideogramas coreanos, ¿no? Que son totalmente circulares, que no hay líneas rectas, pero en China son rectas. Hay una anécdota que dice que el mito cuenta que hubo un señor que lo llaman el cuatro ojos, porque veía más allá, y que al ver las huellas de los pájaros sobre la arena, veía las patitas. Entonces decía, bueno, yo sé que por acá pasó un pájaro que estuvo este fue el paso derecho, este fue el izquierdo y por acá continuó. Entonces, si yo sé que por acá estuvo un pájaro, ¿cómo puedo hacer para que todos se enteren en el futuro que yo estuve aquí sobre la Tierra? Entonces, a partir de esa analogía empezó digamos, a hacer los primeros ideogramas con digamos, con cuatro líneas, es decir, tres de la patita del pájaro, ¿no? Entonces estaban los otros que decían que no, que eso iba a ser en detrimento del crecimiento del ser humano, porque en realidad iba a crear algo que nos iba a hacer olvidar la utilización de la memoria, ¿no? Bueno, una discusión similar, de alguna manera, que volviendo a esto que decíamos, ¿no? De lo del GPS y los taxistas de Londres, en realidad la utilización de una nueva tecnología hace de alguna manera dejar de lado un poco alguna facultad que uno pueda tener en la mente, ¿no? Por ejemplo, de hecho, uno hoy en día o sea, yo hace años atrás, cuando todavía no existía el celular, me acuerdo que me acordaba de un montón de teléfonos de memoria. Y ahora, en realidad, si uno se pone a pensar cuántos teléfonos te acordás de memoria, bueno, no te acordás de tantos porque estás usando el celular. Y es más cómodo, de alguna manera. Lo mismo con tantas otras tecnologías. La tecnología es algo que, bien usado y utilizado como un servicio, utilizado como una herramienta, la verdad es que sirve. Te cuento una anécdota de estos días. A mí me gusta cantar y cantar por voces. Entonces, tengo como hobby, grabo voces corales y le hago voces en un programa, ¿no? En el Logic acá en la compu. Entonces, lo iba haciendo así, digamos, por placer. Pero claro, me descargué la aplicación Suno, no sé si Uno. le conoces.
que crea música y te afina la voz y te hace todo instantáneo. Y es como que perdió cierto saborcito eso que hacía antes, porque la Sí. verdad que solamente cantás una versión y el resto lo hace toda la máquina. Y la devolución de esa creación que hace la máquina, no sé si llamarlo creación, pero bueno, de eso que devuelve la máquina, es realmente asombroso, ¿no? Es como muy, digamos, a veces es difícil darse cuenta si eso lo hizo la Sí, máquina o lo hizo una persona, o lo hizo un músico. Entonces, como vos decís, si pareciera como que el límite es lo del cuerpo, ¿no? mm, Pero hay algunos robots. Hace un mes atrás estuve en una exposición de robots aquí y quienes atendían eran robots, quienes te dejaban entrar, quienes te indicaban todo. Y la verdad que era, en algunos casos, sobre todo los japoneses, lograron una piel y una gesticulación. Realmente uno se da cuenta que es un robot todavía, pero están cada vez afinando sí, más la sí, puntería con el el sistema, principio de ¿no? incertidumbre deja de estar en la escala de la cuántica, empieza a estar ahora en la indiferenciación que vamos a tener los seres humanos, ¿no? Pero sí, ahí, digamos, claro, a veces, por eso a veces uno hacer un poquito de genealogía y ver un poco a ver qué pasaba antes con irrupciones así que implicaban, y uno es eso, ¿no? ¿Qué se pierde, qué se gana? Esto es lo que un poco cada vez más advierto que se está analizando, ¿no? ¿Qué se va perdiendo y qué se va ganando? Y yo creo que todavía nosotros somos alguna generación que hemos visto la tecnología una ampliación de posibilidades, ¿no? Es decir, nosotros, supongamos, eh, en tema de la recolección de información o de conocimiento o de creación de escritura, bueno, el libro era el lugar donde, y la industria y el sistema, que si lo pensamos así en términos de bytes, es bastante pobre, es decir, un libro contiene una cierta cantidad de información y era la forma en donde la literatura, el pensamiento y demás estaba, ¿no? Hoy nos encontramos hoy con la tecnología, con la digitalización y demás, que accedemos a una cantidad enorme de material que antes nos hubiera costado muchísimo más y que hubiera sido bastante más inaccesible. Pero nosotros lo entendemos como una ampliación, ¿no? Así como cuando teníamos nuestros discos de vinilo, nuestros cassettes, que eran caros, que portaban muy poquita información, que era casi un ritual, ibas a la casa de un amigo a escuchar música, a escuchar un disco, es una cosa insólita a la luz de hoy, ¿no? Sí, O que claro. tenés un amigo y vos te comprabas un disco, el otro, y después te lo intercambiaban y los grababan, digamos. Había una especie de... Y ahora entendemos eso con cierta nostalgia y, ¿no? Ahora, hoy no tenemos ninguna restricción, tenemos una cantidad, pero nosotros lo vivimos como una expansión. El que nace en estas condiciones no lo ve como una expansión, lo ve como una realidad, con lo cual tampoco sabe muy bien qué ha ganado, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que hemos facilitado cosas y hemos ampliado cosas. Hoy me parece que estas dos cuestiones, las nuevas generaciones, los nativos, empiezan no advertirlo, ¿no? Pero sí una suerte, sí como de gran pereza, como es esto del cerebro que se vuelve perezoso y no desarrolla la geolocalización, por decir algo. Y bueno, va desapareciendo entonces la memoria, nos vamos desafectando porque vamos como externalizando, ¿no? Externalizando esas facultades. Mm. La pregunta es, bueno, el pro y contra que tiene todo esto y que no lo sabemos muy bien. Desde luego, después está el otro debate más gremial, más sindical, que es los trabajos que se pierden, ¿no? Los trabajos que se vuelven más innecesarios, ¿no? Y lo otro me parece interesante que si vos es, bueno, todavía eh, una inteligencia artificial todavía no la tenemos tan anclada en la robótica, eso, pero cuando esto avance más y se vuelva más indistinguible, ¿no? No, es más, solamente hagan todo esto que hace el ser humano y mejor, ¿no? O sea, Claro, ahí vamos a encontrarnos con un tema, ¿no? Porque ya desde luego no tiene sentido que el ser humano, supongamos, creo que en el año 2024 ya había ganado un premio Nobel, una inteligencia artificial que pudo decodificar todas las posibles combinaciones para hacer proteínas, ¿no? sí, Con lo cual, esto era un trabajo que la humanidad en su conjunto le ha llevado muchísimos años. La inteligencia artificial lo puede hacer en un tiempo muchísimo más breve y con precisiones y con lo cual uno diría, bueno, fenomenal y uno agradece eso, ¿no?
en un sentido. En otro sentido, vamos viendo desplazadas las tareas nuestras por otros y en las preguntas más antropológicas es qué somos, ¿no? ¿Qué quedamos siendo, ¿no? Aún es un cuerpo, pero bueno, el cuerpo también es un lastre, ¿no? O sea, es un lastre. Es caro la biología, es caro tener un cuerpo, ¿no? ¿No? Claro. Pensá, por ejemplo, estos sueños terraformativos, ¿no? Digamos Terraformadores, que, ¿no? Sí. digamos que es más barato tener es más barato no tener un cuerpo, es más barato tener solamente una mente, ¿no? Si se le puede Bueno, decir imagínate, o mente. sea, no sé, además, supongamos, una computadora trabaja, no necesita, no tiene estrés emocional, no tiene dificultades, no tiene que viajar, no Y no tiene que, necesita ¿no? Digamos, una dormir. serie ¿no? Estamos frente a algo que lo humano es siempre un lastre, una limitación, un efecto gravitacional muy opaco para estos flujos, ¿no? De hecho, uno pensaría, por ejemplo, este tema, te decía, de llegar a otros planetas, y demás, llevar a seres humanos es muy caro, es muy difícil. Claro. La condición biológica es cara, imagínate, la vida humana es muy cara, ¿no? Es mucho más Claro. fácil llevar un robot, ¿viste? Llevar, ¿no? Sí. O sea que pensaba, a veces uno dice, bueno, ¿cómo una aventura en el futuro? Porque además todo esto que decimos ahora, dentro de 2 meses, 5 meses, un año, vamos a darnos cuenta de lo obsoleto que han sido algunas reflexiones actuales, ¿no? O sea, uno agarra cosas que Sí, pasaron hace 3 años y, no, y todo tiene la sensación de que la inteligencia artificial que estamos diciendo hoy, 2026, es la peor del futuro, ¿viste? ¿No? Ya lo hemos visto, sin duda. este dato que decíamos, desde que salió en noviembre del 2022, creo que fue cuando salió ChatGPT, Sí, que revolucionó la historia, ¿no? Y donde el lenguaje de programación era el lenguaje humano, o sea, ya no lo único que estaba a saber es hablar, ¿no? sí, 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 Eh, sí, sí. Y va avanzando todo a pasos agigantados con una velocidad que realmente apabulla un poco, ¿no? mm. Por un lado, esa misma sorpresa que uno tiene cuando le pide algún resumen de muchísimos libros a una inteligencia artificial y sola en segundos te devuelve la respuesta. Y esa sorpresa también se ve respecto de los avances sobre sí misma, ¿no? Porque me refiero sobre sí misma como entidad que puede automodificarse, ¿no? Y manejar los Bueno, es parámetros como ese, para exactamente equivocarse. esa forma de trabajar sobre la recursividad, bueno, las cuestiones así de formación, de cómo Mm, se la educa, se la cultiva, ¿no? Se la pone a punto. Después sí, estas cuestiones así de, por ejemplo, el trato amable y más, bueno, esas son cuestiones simplemente de programación, digamos, no es algo inherente, esencial a la máquina, es una cuestión de programación, del sesgo, ¿viste? Esas cosas, ¿no? De cómo ser, sí, sí, así de, sí. ¿no? Sí, sí. El único tema de eso es, bueno, cuál es el eco que provoca eso, ¿no? En el otro, en el usuario, Sí, por ¿no? lo pronto creo que el uso mayor que tiene el ChatGPT, creo que en Estados Unidos hoy por hoy es reemplazar, suplantar, complementar a la amistad, ¿no? O sea, la gente le hable, digamos, más allá de que le pregunta cosas, es, es esto, ¿no? Le faltan relaciones, vínculos, o sea, revela también una sociedad que está en plena soledad, digamos, ¿no? O sea, no es que, Sí, 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 sí. digamos, si la gente estuviera feliz haciendo cosas, comunicándose, socializando, la computadora sería un problema, sería algo que le quita tiempo de libertad, de socialización, y la aplicaríamos realmente a cosas más específicas, estaríamos menos, ¿no? Sí, sí, sí. Em, Sin no, embargo, sí, me preguntaba, ¿no? Eh, si, digamos, eh, las tecnologías, ¿no? que tenemos como decías vos, Tito, digamos, va a volver indiscernible lo que sea una producción humana y lo que puede ser una producción tecnológica, si eso tiene valor, ¿no? Yo digo que al principio eran muy torpes algunas cosas, ¿no? O sea, sí, las primeras versiones de ChatGPT le pedías un poema y era medio torpe, muy cliché, te das cuenta que un algoritmo corto, digamos, entre comillas. Hoy ya no, hoy los videos que producen, hoy la emulación, empiezan a aparecer otros problemas, ¿no? O sea, los problemas más pesados antropológicos acerca de la identidad. Pero bueno, además este reducto de que los seres humanos somos los únicos creativos.
Bueno, hicimos eso, una creatividad, eso es un algoritmo, pero la creatividad humana que no trabaja así. ¿Cómo trabaja la inteligencia humana? Trabaja con saltos cuánticos. ¿Cómo trabaja? Digamos, o sea, cuál es un genio creador? Bueno, un genio creador también tomó cosas del pasado y las rearmó y le salió algo, ¿no? O sea, no es que tampoco. Claro, Y le llevaron años a veces para que salga un poema, ¿viste? O una sinfonía. A esto. Digo, yo no sé, esa reserva todavía no la tengo muy en claro y no sé si sirve un poco plantear que en el humano hay algo que cada vez se va a volver más indiscernible. Yo te digo, hoy es muy difícil de discernir, me parece. sí, Y además, ahora que decía, ¿no te emocionás si hay una foto hecha por inteligencia artificial? No, si te enteraste que no, o sea, si te enterás que esa poesía fue hecho por inteligencia artificial, yo creo que no sé si este debería ser el punto donde primero ni nos vamos a dar cuenta para indignarnos, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, sí, sí. eh, no, Eh, la otra cosa que pensaba, Titus, es, perdón, para completar sí, esta sí, idea, sí. ¿no? Algo que recuerdo que hace unos 30 años, 35 años, había ido un médico, y el médico vi que estaba leyendo la Ilíada, la Odisea. Yo le digo, ¿qué estás leyendo? Y yo, "No, estoy leyendo este libro, la Ilíada, la Odisea. Y estoy anotando cada vez que encuentro alguna cita referida a cuestiones de medicina, alguna pócima, alguna cosa. Supongamos cuando Hermes se encuentra con Ulises y le dice, mira, te voy a dar esto, si Circe intenta hacerte daño y demás, toma esto te va a generar un anticuerpo, te va a preservar, en fin, de este engaño, de veneno. Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, este trabajo que le llevaría años a este señor a hacer, ¿viste? Entre medio de sus pacientes y Claro, los ratos libres y los fines de semana y quizá, ¿no? Esto se hace, hoy es un botón, ¿viste? Es un clic solo, ¿viste? Es un prompt y ya está todo listo eso y con detalles que nunca se te hubieran ocurrido. Ahora, este hombre viajó con Ulises, estuvo en el mar de las sirenas y él sí, bajó al Hades y se encontró con Tiresias y vio la pena que sentía Ulises cuando se encontraba con su madre, que ya no era su madre, era un espectro, y que volvía después de 20 años ahí. Él viajó con él, ¿no? ¿Se entiende, no? Viajó, o sea, esto es sí, lo sí, que sí. sí vamos a perder, ¿no? Aunque hay generaciones que nunca se van a haber enterado de esa aventura, ¿no? Quizá nunca. Entonces, la pregunta me Pero parece es cómo hacer me para surge, viajar con mm, Ulises todavía. claro, me surge una pregunta a partir de esto que decís que es tal cual y yo lo siento así, porque es lo que te sucede cuando vos lees, cuando te metes dentro de un libro, ¿no? Em, Me pregunto qué sucedería si esa historia de Ulises, está bien, no podemos comparar, pero hay prompts que empezaron que no sé bien, la verdad que no sé bien cómo es, pero hay algunas inteligencias artificiales que se empezaron a especializar en cuestiones literarias. Entonces, adaptaciones de textos que uno necesite, depende del prompt, depende de cómo uno cargue, depende de la pregunta que le haga, la respuesta que viene, es difícil darse cuenta que si fue hecha por un humano o por una máquina. Y la creación de personajes, es decir, aquel que carga con el prompt la cantidad de personajes y la cantidad de historias y lo deja librado a la inteligencia artificial, también puede crear situaciones, esa inteligencia artificial, donde puede crear otras odiseas, en realidad, otros libros, ¿no? Entonces, me parece, no sé, hay un punto que no tengo claro bien cómo es esto y Sí. me parece que es difícil de discernir que, porque lo que va a provocar en aquel, si no sabe de dónde viene, bueno, si no sabe de dónde viene, te provoca alguna emoción. Lo que no le provoca a la máquina es ninguna emoción, porque carece de eso, pero lo Bueno, que pero provoca, Tito, nosotros nunca sabremos, o sea, sabremos quizá, ¿no? ¿Qué le pasa al pavo real cuando despliega su plumaje, ¿no? Y probablemente no tenga nada que ver con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? claro, Obviamente el amanecer no siente nada cuando ese fulgor rojizo, ¿no? Lo vemos al alba, ¿no? Y al alba puntual de un lugar, ¿no? No le claro, pasa nada a esas nubes ni a esos gases atmosféricos, ¿no? claro, No le pasa nada a esa tormenta cuando nosotros miramos
la tremenda fuerza, ¿no? de la inclemencia, ¿no? Entonces, sí, Mm. y para nosotros sí, es un espectáculo y es una cosa que nos hace vibrar, nos hace sentir, ¿no? Claro, es como Llegado el una caso, ¿no? experiencia estética, Sí, claro, que inclusive el pensar eso también realimenta, ¿no? Me viene a la memoria tu conclusión de tu libro, ¿no? Cuando hablas de esa especie de cinta de Moebius donde el hecho, la experiencia estética alimenta lo teórico y lo teórico además sí, sí. pasa a ser una creación a su vez, entonces es como una especie de Ahora, ida y fíjate, vuelta, bueno, por ¿no? ejemplo, fíjate vos, ¿no? Cuando, cuando la ciencia nos explicó la astronomía, empezó a entender mejor el cielo, que las luces que vemos, algunas se apagaron hace millones de años, ¿no? Y siguen viajando, ¿no? Necesitamos esa explicación, y esa explicación no fue solamente una explicación teórica, fue una conmoción a nuestro espíritu, ¿no? Una conmoción a nuestra concepción tiempo-espacio, ¿no? A nuestra, Sí, porque nos aquello que ubicó en una vemos dimensión ya del no está. espacio, ¿no? Y eso es lo que genera una especie de exaltación del ánimo, ¿no? Que pasa desde sentirte anonadado, nada, y al mismo tiempo sentir lo extraordinario de darse cuenta de eso, ¿no? Es Claro. decir, que necesitamos un poco para esa vivencia estética, por decirlo así, eh, una comprensión, una intelección de las cosas, ¿no? Yo creo que la ciencia en algún momento es fruto de un gran asombro también, ¿no? Y debe generar una cosa impresionante. Yo estoy seguro que cuando, no sé, los grandes científicos descubrieron cosas, sabiendo cosas, debe haber sido una exaltación muy similar a un hecho estético, a un hecho sublime, ¿no? Sí, 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 un eureka gigante. Y Bueno, de sí, hecho, sí, esto que decís, ¿no? El hecho de uno mire al cielo y por ahí, claro, se maravilla con lo bello que ve y con alguna formación de estrellas, con alguna galaxia, pero tal vez muchas de ellas no existen ya. Entonces, aquello que uno ve es algo que no existe. O sea, no es una existe el emisor de fotografía, aquello, ¿no? mira, es una fotografía de una sedimentación temporal, ¿no? Que nosotros vemos ahora, esto que se nos presenta a nosotros, en realidad son sedimentaciones de millones de años, ¿no? Claro, Somos claro. contemporáneos de hechos pretéritos, ¿no? De Sí, sí, luces sí. muertas, Sí, ¿no? Mejor dicho, fuentes lumínicas muertas y la luz viaja, pero ese chorro, ese haz de luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, sigue su periplo cósmico, ¿no? claro. Una cosa impresionante. Digo, si uno logra Es comprender esto, especial. tiene que ser una Es espe- exaltación total, ¿no? sí, si el tiempo fuera un cuerpo, sería como una tomografía, ¿no? Como una feta Claro, de ese cuerpo. claro, exacto, pero esas fetas, esos cortes, son cortes, algunos hace 8, Millones de 8 minutos, años. por ejemplo, que viene el sol, por ejemplo, otros serían, no sé, miles de años, millones de años, ¿no? O sea, mira, el otro día, escuchaba este ejemplo. Ponle que hubiera un espejo en Andrómeda, supongamos, ¿no? Por- Mm, y vos mirás con tu telescopio el espejo de Andrómeda, ¿no? mm, ¿Qué reflejaría de la Tierra? Quizá algo que pasó hace millones de años atrás en la Tierra, porque ese espejo viajaría en el tiempo. Es una cosa loquísima, claro, ¿no? claro, es muy loco, muy loco. Lo que veríamos ahora sería un reflejo de lo que pasó hace millones de años, quizá cientos de años, o sea, de esos años luz de distancia, digamos, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, es. qué sé yo, pero ahora, digo, todo esto, digamos, este sentimiento estético no es solamente una especie de exaltación emocional, pasional, realmente requiere alguna comprensión, alguna intelección, ¿no? Sí, sí, Desde sí, luego, sí. una poesía, si bien no la tenés que inteligir como una álgebra, digamos, o sea, como si sacas una ecuación, despejas una incógnita, de algún modo la poesía tiene esta posibilidad de jugar con el sentido y más allá del sentido que veamos, ¿no? Pero no es un hecho irracional, no es un hecho que altera de cualquier modo, ¿viste? ¿No? La forma de crear sentido, ¿no? Sino que sabe jugar con eso, ¿no? Claro, claro, Pero claro. no son actos meramente irracionales, ¿no? Son Ujú. amplificaciones de la razón, son formas de jugar al límite con cosas y de entrelazarlas, de entrelazar la imaginación y más. Es decir, por ejemplo, ¿viste ese verso que recordaba Borges de un poeta llamado Carducci que decía,
el silencio verde de los campos, ¿no? Y uno diría, bueno, esa es una imagen poética, pero se equivocó, porque se equivocó el poeta, se ve que se confundió, era el silencio de los campos verdes, porque verdes va va mejor con campo que con silencio, porque sería realmente contradictorio, absurdo e incompatible ponerle un color al sonido, y justamente al sonido que no es sonido, el silencio justamente es una ausencia de sonido, y desde luego no hay color posible para algo que ni siquiera le corresponde el color, ¿no? Al sonido, en todo caso al silencio, lo que le correspondería sería sonido, pero es también una contradicción, pero menos aún un color, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, el Pero, poeta sí. Sin no embargo, se esa equivocó. metáfora, claro, sin embargo, esa metáfora o sea, llega de modo tan distinto de si pusieras digamos, la palabra verde, si la pusieras al final, ¿no? Mm. Eh, O sea, como adjetivo de silencio, poéticamente anda perfecto. claro, Y es tan claro. enigmático decir el silencio verde de los campos como el silencio de los campos verdes, llegado el caso, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. en tu imaginación poética funciona bien el silencio verde de los campos, aunque en ninguna realidad esa frase tendrá sentido, ¿no? Pero tiene Sí, sentido sí. poético. Entonces, pero esto no es una contradicción, es una ampliación, ¿no? Sí, sí, De sí. posibilidades comprensivas, ¿no? Sí. Ahora, una inteligencia artificial te hace esta figura retórica, creo que se llama Ipala, que cuando cambias el adjetivo de lugar, ¿no? Sí, sí. La inteligencia artificial te hace, vos le decís un poema y le decís, haceme tres hipálagues y te las hace, ¿no? Sí, no hay ningún problema, ¿eh? No, no es que no Entonces, sabe qué es eso. aquel que lee un poema hecho por una inteligencia artificial con esta suerte de hipárgues, por ejemplo, ¿no? Ejemplificado, ¿provocará la misma, en aquel que lo lee, provocará la misma sensación que provoca esto que hizo Borges? Mm. Mira, yo tengo hice un pequeño ensayo, ¿no? Con el el querido amigo Enrique Castelo. Hay una foto que había nada más, bueno, ya fueron engañados otros, ¿no? Con una foto que era una foto de una mujer, dos mujeres, ¿no? Sacó un premio, ¿no? Una foto de una mujer y otra mujer atrás, una foto muy conmovedora, ¿no? Una mirada a las dos mujeres, una que la agarra. Y bueno, es foto premiada, fue la primera vez va más, fue presentada, ganó y el hombre dijo, mira, la hizo una inteligencia artificial, es un caso famoso de un fotógrafo, creo que alemán, ahora no recuerdo el nombre. Eh, entonces yo se la presenté a Castelo y le digo, mira, Ángel, mira que esta foto es increíble. Vos imagínate, esta mujer, ¿cómo será la historia de esta mujer, no? ¿Cómo será? Mira, en la mirada hay algo trazado en su historia y la otra mujer, ¿y qué vínculo será? ¿Y qué habrá pasado después de esa escena, no? Digo, ¿cómo será la vida de esas mujeres ahora, no? Etcétera, ¿no? Pero, bueno, una serie de cosas que mirando una foto te invita a pensar que Claro. eso es un instante y que debe seguir, y cómo el fotógrafo captó eso, ¿no? Y bueno, y Ángel conmovido y me contaba, qué sé yo, hacía su apreciación muy rica, muy generosa en la apreciación, digamos, en el arte ¿no? Y en esa cualidad de la mujer y su mirada, ¿no? Pero esa mujer no existe, ¿no? No hay ninguna mujer en el mundo que tenga ese rostro, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Esa otra mujer tampoco existe y la foto fue hecha por inteligencia artificial. Esto ya hace por lo menos 2, 3 años atrás esto habrá sido, ¿no? O sea, eh, como sea, ha corrido mucho hoy todo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, la pregunta es, esa, ¿y por qué no? Digamos, ante eso, ¿no? Tito, ¿por qué no? Desde luego uno puede decir, no, pero el artista sigue estando porque este señor iba prompteando, creo que ya existir el verbo promptear ahora, ¿no? Entonces, y le fue diciendo, ¿no? Ahora bajar en la mirada, etcétera, etcétera. Y de algún modo, si antes hubiera usado un lápiz, si antes hubiera usado una mujer de verdad para sacar esa foto o no sé qué, ahora usó esto, ¿no? Es así, seguimos ante el mismo decurso de donde cambia la técnica y sigue siendo el artista, un autor, un creador, y la máquina simplemente un instrumento como fue, ¿no? Un momento el lápiz, o la técnica el óleo o cualquier otra. Y es una gran pregunta. Tal vez lo primero que viene, va, no sé, a mí lo primero que me resulta es obviamente no.
porque no es lo mismo, pero si lo pensás un poquito más, en realidad antes del pincel se pintaba con el dedo. El hombre crea el pincel, crea una herramienta y mejora algo, mejora la expresión. Eh, Tal vez este verbo que decís, promptear, ¿no? Tal vez se transforme en una especie de guía, que sea la manera por la cual uno va guiando a este instrumento nuevo, a este pincel nuevo, como para hacer todo esto que relatás, ¿no? Respecto de la Mira, foto. hay un caso que es famoso también, que sería esto que te decía, hecho por la inteligencia artificial en el mundo analógico de lo humano, un caso similar, con los problemas que tiene el caso analógico, digamos. Un artista llamado Mauricio Catela, el famoso artista, viste, de la banana, ¿no? Pero es un artista así conceptual, un artista, artista creador de obras, pero creador de muchas veces de conceptos o de ideas o de proyectos, pero a veces lo hacen otros. Especialmente hay una famosa escultura de él que es sobre Hitler, ¿no? Esta escultura, en realidad, la autoría es a él, pero en realidad el artista que le hizo fue un otro llamado Druet, un artista francés. Y le pagó X cantidad de dinero porque este Druet le haga la obra a Catalán y la obra valía, no sé, muchísimas veces más se vendió, ponerle, ¿no? Una cosa así. Entonces Druet le hace un juicio a Catalán, le dice, mira, la obra es mía. Mm, Y Catalán dice, no, no, yo te contraté a vos para que hagas mi obra, mis ideas, ¿no? Entonces van a juicio. Y en el juicio, bueno, el juez lo que pide son toda la información de los intercambios que había entre ellos, supongamos los mails que se mandaban, ¿no? Y de acuerdo un poco a la cantidad de precisión que le daba Catalán a Druet, pudo determinar este juez que efectivamente no, la obra era de Catalán. Druet solamente fue el pincel, digámoslo así, ¿no? Fue la inteligencia artificial que la hizo. Que no, que como el prompt estaba bien, entre comillas, los claro, pedidos de Catalán parecían ser lo suficientemente sólidos como para decir lo que quería de obra y demás y detalle, estaba bien, bien, bien redactada, bien la éfrasis, ¿no? La descripción estaba bien. Bueno, entonces la obra era de él, aunque no nunca la tocó, ¿viste? La hizo toda físicamente el otro fue simplemente una impresora 3D, ¿viste? ¿No? claro, claro. Yo creo que el límite está en lo corporal, no en la factura física, sino en lo corporal. Porque si uno puede, supongamos que así siguiendo este ejemplo, uno podría, digamos, el creador es aquel que maneja el prompt, es aquel que maneja el pincel, de alguna manera. Hace una semana atrás vi una coreografía maravillosa, maravillosa, del departamento de danza de acá. Eh, una coreografía con unos movimientos, una sutileza, una expresividad en los cuerpos, sin gestos, ¿no? Sí, sin, digamos, bien estilo eh, danza clásica, me refiero en la cuestión gestual era lo corporal y el juego de los cuerpos en el espacio. Realmente maravilloso, maravilloso. A mí me impresionó mucho. Me hizo acordar a algunas coreografías de Oscar Araiz que estaban tan cargadas de todos esos movimientos en el espacio y ese manejo de los cuerpos en el espacio que parecían títeres en el espacio jugando, que por más que sea uno o dos o 20 bailarines en escena, te emocionaba. Bueno, recibí la misma emoción hace una semana de esto. Y cuando terminó, explicaron que esa coreografía había sido creada por una inteligencia artificial. Entonces, ¿uno qué es lo que aplaude ahí? ¿La maravilla de estos bailarines expresándose de esa manera? ¿Uno aplaude a aquel que hizo el prompt con la máquina, que la máquina creó los pasos, ¿no? Y la notación de pasos como para crear esa coreografía? ¿Qué es lo que uno... Es decir, me parece que se transforma en un... empieza a aparecer unos límites eh, difíciles, ¿no? Sí.
Sí, sí, bueno, o por ejemplo, ¿no? O sea, también estos debates eran si lo esencial, por ejemplo, en el arte, ya que estamos con el arte, ¿no? Digamos, para corrernos un poquito de los debates de inteligencia artificial en otros rubros, pero pongamos aquí, ¿no? En el arte, eh, donde uno diría, bueno, lo importante es en el arte la intención del artista. Esto, por ejemplo, mucho en arte contemporáneo, post-vanguardia, fue eso, ¿no? O sea, entender la intención del artista, cuando el artista pintaba blanco sobre blanco, había que entender la crítica que hacía, ¿no? Qué sé yo, entonces Malevich, ¿no? O cosas así. eh, o la emoción, o sea, entonces lo importante es que el arte tenga una emoción, y no importa cuán rudimentario, cuán excelso sea la técnica, ¿no? Supongamos, ¿no? Claro, uno diría, si esto lo hace una inteligencia artificial, la intención y la emoción no estarían presentes, ¿no? O sea, aparecería algo. Ahora, cuando en vos aparece algo que te da a entender una suerte de intención, para vos es algo que tiene una intención y en vos rebota algo de intención que tal vez del otro lado no hubo un emisor intencional, pero vos hay una intención recibida. Cuando en vos se provoca una emoción y del otro lado no hubo alguien emocionado, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es la pregunta. Es decir, mirá, yo me acuerdo, ¿quién era? Eh, que decía, una madre que le canta a su hijo la cuna para dormirse, la madre no se está durmiendo, ¿no? Este, ¿no? Sí, Quiere provocar eso y sin embargo ella no siente nada de eso, es sueño, digamos. O sea, es como si la madre se durmiera a ella cuando ella le canta el arroró al hijo, ¿viste? qué lindo. Eh, entonces, bueno, también los artistas son un poco simuladores. La famosa paradoja del comediante que habla Diderot, ¿no? El actor no puede sentir lo que siente el personaje debe sentir, pero el actor no, ¿viste? Esta especie de disociación que debe haber, ¿no? Ahora, el público no ve al actor, tiene que ver al personaje, ¿no? Llegado el caso, el actor también es un titiritero neutro en emoción. El que tiene que sentir la emoción es el El personaje, ¿no? personaje. Sí, yo tengo, la verdad que, mm, digamos, pero además ha pasado, sin ser eso, ha pasado en otras veces. Por ejemplo, cuando la historia del arte determinó que ese cuadro no era de Velázquez, supongamos, o de Rembrandt, típicos autores que se le adjudicaban cuadros que no eran de ellos, supongamos, ¿no? Y que la historia del arte vive declarando que sí, que no. Que por alguna razón, un cuadro que durante siglos se dijo que era de Velázquez, después se dice que no. El cuadro se devalúa, se decolora, se destiñe, se achica y la apreciación de la gente cambia de golpe, ¿viste? La póliza de seguro que cambia. Si era por 100 millones, ahora va a ser por 2, ¿viste? Sí, cambian esas cosas. Ahora, entonces toda la gente que dijo eso, que era un fetichismo del autor, ¿no? Eso lo que Marx llama el fetichismo del autor, digamos, ¿no? Porque Mm, eh, si se lo atribuye ahora, sería una maravilla, ¿no? Alguna vez apareció un cuadro de Rothko tirado a la basura, ¿no? Y alguna persona lo encontró y se hizo millonaria, ¿no? Cuentan alguna anécdota así, ¿no? claro. Porque Sí, sí, sí. Rothko es una cosa manchada, ¿no? Pero bueno, si alguien ve cómo Rothko funciona y es un genio, pero por ahí para el sentido común es una tela manchada, ¿no? Para mucha gente que no conoce eso, ni hablar de colgar un mingitorio, o sea, hay una serie de cuestiones que hace difícil entender que es un artista. ¿Qué hace, no? Ahora, la inteligencia artificial no tendría ni esta gracia, ni este chiste, ni este ready-made, ponele, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy podría ser cualquiera de esas cosas. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? ¿Viste cómo comienza la Ilíada, ¿no? La Ilíada comienza con este verso. Canta, oh musa, la cólera de Aquiles. Homero no sabe nada, la que sabe es la musa. Entonces, este tema de la autoría, tampoco es que los poetas lo tenían muy en claro, este soy yo, ¿no? Claro. No tienen ni idea. Es muy lindo en el diálogo el Ión de Platón. El Ión es un rapsoda, o sea, el poeta que cantaba, o sea, que cantaba, el que sabía cantar bien las obras de Homero, ¿no? La Ilíada lo dice. Entonces llega Ión, es un diálogo muy lindo, muy divertido y muy irónico, donde llega Ión muy contento, ganó un concurso, ¿viste? Era como había ganado el Got Talent, digamos, de la época, ¿viste? Venía. Ujú. Entonces Sócrates dice, debes ser el orgullo de tu familia y de tu patria, ¿viste? Algo así, ¿viste? Como ganaste el mundial, más o menos. Mm, Y él dice, sí, sí, soy la persona que mejor sabe, perfectamente le leo decía. Entonces, bueno, y Sócrates lo va llevando a un lugar donde Ion habla, pero sin saber, ¿no? Él narra todas las cosas perfectamente, tiene una memoria prodigiosa, pero no sabe lo que dice, ¿no? Lo lleva a este lugar. Y entonces Sócrates le dice, mira, vos no sabes nada, porque vos copias a Homero, pero Homero tampoco sabe nada, porque la que le sopla todo es la musa. esa musa. Claro.
Entonces él dice así, la musa es como una especie de piedra de magnesia, una piedra magnética. Un anillo es Homero que se le pega y se imanta. Y vos sos un anillo pegado al anillo de Homero, que recibe la imantación ahí. Y el público es otro anillo más que se pega a tus dichos. Entonces, pero la gente se conmueve no por vos, no por Homero, sino por, ¿no? En tu caso, lo que vos tendrías, pues lo digo así, es una técnica para transmitir las cosas. Ahora, eso que hay que cantar, te lo dicen las musas, ¿no? Digo, esto de ponerle un poco más de humildad a nuestro genio, ¿viste? ¿No? Y de Mm, que somos el único reducto, la última botella de Coca-Cola del desierto, como me acuerdo que me decía, creerse que somos el último y el más importante de los engranajes de un sistema, ¿no? Eh, sí, digo, cuando decimos tenemos un cuerpo, yo creo que sí, es prodigioso porque nos permite expresarnos y ser, pero tal vez el punto no es lo que nosotros pensamos hoy que es valioso el ser humano en términos de eso, de competencias, por ejemplo, cognitivas, de memoria y demás. O sea, en ese sentido somos, ¿no? Quizá lo más precioso del ser humano pase por otro lado, pase por ciertas cualidades morales o espirituales, no sé, eso que la máquina no lo tendría, ¿no? Eso sería, ¿no? claro. La cuestión, ¿no? Pero bueno, ahí ya entramos en otro territorio, ¿no? De un territorio que no es el de de las competencias que, por ejemplo, cuando Deep Blue le gana a Kasparov, Deeper Blue le gana a Kasparov, viste, al ajedrez, ya hace 30 años, La ya está, máquina. el ego out, viste, ya no hay más, no hay más que decirle, somos la especie inteligente, ¿no? No tiene ningún sentido que juegue una máquina contra el ser humano, un ser humano contra una máquina, ¿no? Digamos, las máquinas son para aprender, no para competir, ¿no? Y si son creativas, mira, hay una famosa AlphaGo, ¿no? Que es una inteligencia artificial, previo a esto de ChatGPT y demás, ¿no? Digamos que fue diseñada como para competir al Go, ¿viste? Este juego como el ajedrez Sí, sí, chino, sí. ¿viste? El Go, ¿no? No sé si se juega mucho ya en China, no sé, Tito, ahora no sé si Sí, se sí, ve sí. mucho ahí, que es incluso más sofisticado que el ajedrez, ¿no? Más complejo en las variantes, más. Y Mm, bueno, había un gran campeón surcoreano llamado Lee Sedong. Es famoso, hay una sí, documental muy lindo que retrata eso. Y esta, bueno, viste, le empieza a ganar a todos y bueno, la idea es que compita contra este Lee Sedong, ¿no? Y bueno, juegan esas que son varias partidas y le da un baile terrible la computadora, ¿no? A una partida creo que alcanza a ganar Lee Sedong como para mostrar el orgullo humano, pero es solamente, viste, es de esa claro, que termina 9-1, ¿viste? Esas partidas a 10, ¿no? claro, claro, Pero claro, claro. lo interesante fue que en una de esas partidas la máquina hace una jugada que es como si un error de principiante absurdo, ¿viste? Como si te dijera, mira, no, invento, ¿no? No sé nada, pero no sé cómo. Pero supongamos si te dijera, mira, el arquero sale con la pelota corriendo y trata de gambetear a cuatro jugadores y patea de la mitad de la cancha. ¿Viste? Una cosa absurda que sí, ¿qué hace el arquero haciendo eso? Pero digo cualquier barbaridad, no lo sé. Pero bueno, una jugada absurda que te diría, no, nunca la hagas, hace otras cosas. Lo cierto es que tiene ese don interesante. La cara de él es como diciendo, no está cometiendo una barbaridad. Está haciendo No algo que está. jamás la humanidad, no está cometiendo una barbaridad. Ah, Está haciendo algo que jamás la humanidad se hubiera imaginado. Hizo una jugada magistral que nunca la especie humana, que hace 2000 y pico de años, 3000 años que juega algo, nunca jamás imaginó que existía. Y la computadora pudo ver eso. Y a partir de ahí, la humanidad hoy enseña a jugar algo de una manera distinta. Ahora, uno diría, no, eso es un algoritmo. Caramba, es solo un algoritmo, pero es una cosa que la humanidad nunca hubiera visto. Ni el más creativo de las personas jugando a ese juego pudo haber visto eso, ¿no? Entonces, eso no es creatividad, es un algoritmo. Ok, se parece bastante y llegado el caso no importa y hoy el ser humano sabe jugar mejor a eso, ¿no? Y aprendió de la máquina, ¿no? Digo esto simplemente ante las preguntas así como esos reservorios narcisistas del ser humano, que dicen, no, somos creativos, somos únicos en esto, no hay con qué darle. claro, claro. Quizás son baños de humildad y son baños incluso para abrirse un poco, ¿no? Mira, ¿sabés qué? A veces estoy leyendo un poco a Isaac Asimov o un poco, o acercándome un poco más a la ciencia ficción ahora desde este lugar, donde a ver qué era eso que se pronunciaba en su tiempo y ahora, porque ahora uno que ya ve que corre un poco todas esas cosas, a ver qué aparecía, ¿no? De parecido, ¿no? Hay un Ujú. relato de él de los años 40 llamada Reason, ¿no? De los años 40, era el año 41, fíjate,
Mirá. Las computadoras era como nada, unas máquinas que no se imaginaba mucho, pero Sí, 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 sí. estaba más vinculado a la robótica, se imaginaba más por la robótica, robots inteligentes más. Y este es un robotito, un robot este, que entiende que están viajando en una nave espacial, además que entiende que el robot este es mejor que los seres humanos, ¿no? Y que el robot este, tanto estudiar al ser humano y demás, se dio cuenta que si él era mejor que los seres humanos, ya se veía mejor, él era producto de algo que no eran los seres humanos, ¿no? Entonces ya se le revela a los seres humanos y dice, no, me lo envía un verdadero creador. Ustedes no me crean a mí, me creó otro, yo soy el profeta, ¿no? Él se cree como el avatar de una nueva religión y de un nuevo Dios, y que los seres humanos son inferiores a él, y que además de alguna manera él era más capaz de llevar adelante las cosas que eran propiamente humanas, ¿no? La solidaridad, la compasión, que el ser humano era bastante torpe y lo notamos, ¿no? Bastante malo para desplegar un poco esas cosas. Pero incluso estas cosas, lo interesante es que Simón presenta un poco algo que no es solamente es más inteligente, va a saber hacer cómputos más rápido, que es lo que imaginamos que hace, ¿no? No, no, no solamente creativo, no, los valores, ¿no? Claro, 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 claro. O sea, esto que decimos, bueno, pero esto nunca van a ser solidarios, compasivos y demás. Bueno, Bueno, no en esto sabemos. hace Claro, depende, esta. depende del prompt. Mm, pero además de una deducción lógica, diciendo, si yo soy más Sí, sí, inteligente sí, que sí. estos, me hicieron mejor y por lo tanto tengo una misión mejor. Y bueno, No este, fueron ustedes los que me crearon. Claro, claro, claro. lo Claro, maravilloso eso. interesante es que esta cosa lo pensó más la ciencia ficción, lo pensó más la imaginación humana, ya estaba dando cuenta de eso. Debates que hoy, 80 años después, sí, 80 años después, los vemos que están ahí nomás de darse, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. eh, ¿qué le Sí, sí. delegamos, ¿no? Bueno, y Orwell con 1984, ¿no? También tantos, o 2001, dice del espacio, con esto de HAL, Sí. de la máquina que termina, ¿no? Hay tantos ejemplos en la ciencia Hay algo ficción, ¿no? interesante, en el 2001 hay algo interesante, no, en 2001 no, en Solaris, ¿no? Solaris es la película, la de Solaris, Tarkovsky, sí, ¿no? sí. La de Tarkovsky, Este, tremenda, de, tremenda de esa Stanislav película, Lem, que hay, maravillosa. sí, Stanislav Lem es el escritor, ¿no? Lo interesante es que se acercan a un planeta, ¿no? Y el planeta era una estructura viva, el planeta mismo, ¿no? Mm, Interesante eso, ¿no? Digamos, un planeta vivo, ¿no? Esa estructura, ¿no? Que no sabe si se deja descifrar o no, si se pone en contacto, ¿no? ujú. ¿Qué tal la otra cuestión? Es decir, ¿qué sería la vida, ¿no? Digamos, porque también estas preguntas es la vida, y hoy el debate es la conciencia, si estas máquinas tienen conciencia, este es el famoso Mm, salto a la singularidad, ¿no? Si, claro, si van a ser agentes, si van a realmente tener como algo así como un saber de sí mismos, ¿no? O sea, eh, hoy ahí sí también hay un punto infranqueable, ¿no? Que es la conciencia, ¿no? No parecieran tener eso. Aunque tampoco tengamos muy en claro qué es la conciencia para la especie humana, por lo pronto no imaginamos eso sí, aún, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Bueno, ahí ya nos abrimos a creencias ya de otro orden, ¿no? Si la conciencia está dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, ¿no? Si hay una Mm, conciencia sí, fuera del cuerpo más al estilo de, no sé, una especie de nube o de inconsciente colectivo junguiano, pero que sí. pueda habitar en alguna especie, en algún Sí, bueno, espacio etérico o es algo dentro de la mente, ¿no? cobran Mm, mucho, incluso en los debates más, como si más de las teorías de la mente y más de teorías que son como científicas, entre comillas, es las teorías del panpsiquismo, ¿no? O sea, teorías donde claro. el psiquismo es como previo y más fundante y Mm, una base primera de la realidad a la base material de la realidad, ¿no? Que esto evita el problema de dónde sale la conciencia, ¿no? Siempre estuvo ahí, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que siempre estuvo ahí? ¿Cómo sería? y claro, digamos, aunque sea a un nivel muy protoconsciente, un átomo tendría ya un resabio de conciencia, habría algo de conciencia allí, ¿no? Y en todo caso habría manifestaciones más complejas, más
desplegadas, ¿no? A medida un poco que se pueda manifestar en formas otras más complejas de realidad física, ¿no? Esto se Ujú. parece un poquito a la teoría de las mónadas que plantea este filósofo Leibniz, ¿no? Él hablaba de mónadas, ¿no? Que había mónadas más simples, mónadas más rudimentarias y mónadas más complejas, por así decirlo, cada una con sus niveles de percepción y de conciencia, ¿no? Este, entonces, claro, a medida que despliega la complejidad, estos niveles son mayores, ¿no? Porque el problema que tiene el ¿Qué? materialismo, sí, Mm. es No, cuando no, no, emerge no. la conciencia. Sí, Claro, te ya, iba a preguntar te- ¿qué es una sí. mónada? Las mónadas, bueno, este filósofo Leibniz dice que la estructura básica de la realidad, la estructura son mónadas, son las estructuras simples de la realidad. Son estructuras como especie de átomos, pero átomos metafísicos. Pues todavía en esa época no había una teoría así, sí, de una física atómica, digamos, recién se conoció a fines del siglo XIX, ¿no? Con Thomson, con Rutherford, ¿no? Eh, pero bueno, Leibniz supone esto, ¿no? Que si dividiéramos infinitesimalmente las cosas, nos encontraríamos con que Dios creó mónadas, o sea, estructuras irreductibles, únicas, ¿no? Eh, y que son la base de la estructura de la realidad, ¿no? Y que estas mónadas se van conjuntando, digamos, y generan fenómenos perceptivos, ¿no? Entonces vemos una persona y decimos una persona es fulano tal, pero en realidad es una conjunción de mónadas, ¿no? Y vemos ese hecho Mm. perceptivo, ¿no? Así como ven un conjunto de gotitas que refractan colores y decimos es un arco iris, pero en realidad lo que vemos son refracciones de luz, ¿no? Entonces es un fenómeno, no más Claro, que cuando sacas ahí eso no está, ¿no? Pero bueno, son claro. percepciones consistentes. Bueno, las mónadas son eso, ¿no? Esas estructuras, pero son estructuras casi más bien metafísicas, porque en el fondo conceptualmente es como llegar al punto indivisible, ¿no? Por eso son como atómicas, ¿no? Ujú. Claro, claro. Bueno, era una especie de concepción que tenía, pero hay en estas monas, lo que, por lo menos en el orden físico serían los átomos o las estructuras subatómicas, lo que uno quiera poner un punto irreductible, ya habita en ellas percepción y conciencia, aunque sea en forma muy rudimentaria. Lo que hace después, cuando esto se configura y se va complejizando, es desplegar estos niveles de percepción y conciencia de niveles más altos, ¿no? Ujú. Más complejos. Ahora, ¿qué problema te evita este? Ahora, yendo un poco a las teorías estas del panpsiquismo, ¿de dónde sale la conciencia? Porque nosotros tenemos el tema de que, bueno, todo sucede en el cerebro y se explica en términos materiales, supongamos, ¿no? Lo que no se puede explicar en términos materiales, entre comillas, sería la experiencia de sí mismo, de que hay alguien que está percibiendo todo eso como algo que sucede en sí mismo, ¿no? Y que tenemos un saber con respecto a eso, ¿no? Digamos, es como si te dijera, mira, estuviste en Georgia, ¿no, Tito, ¿no? Sí, Y cuando vos pensás en Georgia y aparece en tu mente una serie de cosas, pero ninguna neurona tuya está pensando en Georgia, ¿no? Aunque pasa por tus neuronas todo eso, ¿no? Aunque hay claro. transmisiones. Sí, es más un recuerdo, digamos, ¿no? Es... Claro, aunque todo eso tenga su fisiología y su anatomía y su transmisión, ninguna neurona está conectándose con Georgia, ¿no? Está simplemente pasando información, ¿no? Claro. Ahora, hay algo en vos, hay algo que sos vos y que es tu experiencia subjetiva que no se confunde exactamente con la transmisión, la neurotransmisión, ¿no? Mm. Ahora, ¿eso cómo es? ¿Salió después? Entonces, eso es lo que, en términos un poco de biología, es la teoría un poquito más aceptada, es el emergentismo. Emergió de la materia la conciencia, la mente, digamos, la experiencia subjetiva. Emerge eso. Primero estuvo la materia, después emerge la... Bueno, La esta es una conciencia. teoría, y pero claro, ¿cuándo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuándo es que emerge la conciencia? Porque también tiene un cerebro, no sé, tienen cerebro, no sé, algunas especies animales, pero tienen conciencia también de sí, es así. ¿Por qué en el ser humano aparece la conciencia, no? Porque el cerebro es más grande, porque hay más cantidad de neuronas. O sea, este fenómeno de la experiencia consciente y subjetiva se explica por cantidades de neuronas, por complejidades. Bueno, esto es todo Claro, un problema, ¿no? claro, 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 claro. Y también si uno pone la variable espiritual en el medio, ya ahí
nos vamos como para otro lado, ¿no? También Sí, porque sí, uno parte en este caso, en este supuesto, como que primero es la mente y después la conciencia, pero también hay algunas, eh, bueno, algunas creencias, algunas costumbres algunas culturas bueno, que creen que es al revés, ¿no? Que es la conciencia la que crea, sí. Bueno, de el- todas las teorías que vienen del hinduismo, por ejemplo, del budismo claro, también y demás, es claro que la materia es un fenómeno segundo a una especie de secundario, conciencia claro, primera, ¿no? O sea, claro. claro, la ciencia nuestra occidental, de aparatos y de fórmulas y de observaciones, se encuentra primero con la materia y con todas esas variables, y ante ese ocultamiento, entre comillas, del espíritu, o que se parece bastante a lo que hace el cerebro, porque llega el caso, digamos, o sea, esas cosas parecen unirse como tal, ¿no? Claro, el otro problema es el dualismo, es decir, cómo se vincula, por ejemplo, la materia física con la otra sustancia que sería eso, de orden mental, espiritual, lo que sea, ¿no? Ujú. Cómo es que algo que no es físico se vincula con lo físico, produce efectos de lo físico. Este es el problema que tiene Descartes, ¿no? Este es el famoso el dualismo cartesiano, ¿sí? Lo físico y no físico, cómo se juntan, ¿no? Entra el alma por la Claro. glándula pineal, ¿viste? Esa fórmula rara que propone. Bueno, después se estudia mucho, y se estudia mucho ese tema de la glándula pineal, además, como una instancia muy importante del cerebro y de una especie de conexión. Este, Ujú. pero bueno, y también todas estas teorías son interesantes porque todas por ahora, a veces es un empate, todas responden a alguna cosa y son flacas en otras, ¿no? Con estas teorías. Claro. Pero en esta el panpsiquismo te decía que en otros momentos hubiera sonado un poco irrisoria para una teoría más cientificista. Hoy parece responder mejor al problema del origen de la conciencia. No se origina porque siempre estuvo ahí. El problema de que emerja es que bajo qué condiciones. Es como si te dijera, mira, supongamos, ni- Es como un que reloj la está vida compuesto siempre por. existió, claro, claro. Como que la vida ¿Cómo te dije? siempre existió, pero bueno, depende del momento en donde uno toma que emerge una muestra de esa vida, ¿no? Pero como que siempre existió, ¿no? Como que no hay Claro, es límite, como si digamos. te dijera, mira, ¿cuándo se dio el pasaje de la química inorgánica a la orgánica? ¿Cuándo esas combinaciones, ¿no? químicas dejaron de ser estructuras inertes y pasaron a ser estructuras con vida, ¿no? Es eso, cuando estamos. Ujú. Entonces, es un virus, ¿tiene vida o no tiene vida? Un hongo, ¿viste? Entonces empiezan ahí. Una piedra sí, un polímero no tiene vida, ¿viste? Pero una célula sí, digamos. ¿Cuál es la Porque llegado el caso son combinaciones químicas, ¿no? Que en un Mm. caso y en otro, ¿no? ¿Cuándo Sí, es sí, que se sí. conviven carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y son estructuras inertes y cuándo tienen vida? Ponele, ¿no? Pero bueno, esto es llevarlo al plano después de otro salto que es el de la conciencia, porque ya tenemos este salto que sería la emergencia de la química orgánica sobre la base de lo inorgánico, y después, bueno, la sensibilidad, después la conciencia. Entonces, cada uno diría, bueno, cuando hay algunas teorías que plantean, una autor italiano, Tononi, dice, depende de una especie de complejidad. Después de cierto grado de complejidad, empieza a aparecer el fenómeno de la conciencia. A escalas, o le da un número phi, lo pone eso en un número llamado phi, digamos, que es una cantidad de procesamiento de información, ya es un salto cuántico, digamos, así lo digo rápidamente, por ahí mal, pero bueno. Pero bueno, son los debates estos que se presentan aquí, que llegado el caso, también impactarían en el problema de la inteligencia artificial, ¿por qué no? Sí, Después de sí. cierta cantidad de cómputos, ¿por qué no hay conciencia? Así como después de cierta cantidad de 86 mil millones de neuronas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, digamos. Bueno, se ve que con ese número es el número necesario para que salte a la conciencia, digamos, si fueran 40 millones no, si fueran 48 mil millones tampoco, pero si son 86 mil sí, por ejemplo. Y ahí sí, ahí está la conciencia, ¿no? El ejemplo que se da a veces, Tito, es este, ¿no? Tenés un reloj mecánico, ¿no? Que tiene manecillas y tiene rodamientos y tiene engranajes y tiene politas y demás, ¿no? ¿Alguno de esos da la hora? Ninguna, pero todos juntos sí. Algo así, entonces entonces esas partes no tienen conciencia, pero cuando se juntan de una cierta manera, sí, hay un salto. Otro ejemplo que se da es ninguna molécula de agua es líquida.
juntás dos átomos de hidrógeno y oxígeno, no hay líquido entre 2, entre 5, entre 8 no, pero cuando hay varios millones, sí aparece lo líquido como propiedad. Se ve que se da Claro. eso después de... Bueno, ese es un ejemplo que ponen los defensores de estas teorías emergentistas, ¿no? Que vos decís, qué lindo ejemplo, me lo compro. Y si escucho el panpsiquismo, también lo compro. Y si el monismo, el dualismo tiene problemas, y sí, tiene problemas. Pero cada uno tiene como su pregunta y respuesta, ¿no? En estos casos, ¿no? Claro, claro, Digo claro, esto claro, porque son claro. debates que aparecen también después con respecto a la inteligencia artificial y demás, ¿no? Este, Ujú. con todo, Tito, yo creo que dentro de un par de años, por ahí esta charla va a tener otros condimentos y otras cosas, y nos estaremos preguntando de otra manera estas cosas, ¿no? Va a ser Habría que ver, maravilloso ¿no? comparar. Va a ser maravilloso comparar. No te digo dentro de 2 años, en un año ya va a haber Sí, unos sí, hay cambios cosas que seguramente son obsoletas. importantes. En ese sentido, a veces es interesante hacer un poquito de genealogía, por eso ir hasta, no sé, el origen de la escritura, la imprenta, para ver un poquito en eso dónde se ubicó todo esto, ¿no? Claro, Porque, claro, claro. porque nos sirve relativamente decir, bueno, fue lo mismo con cuando apareció Google, ¿viste? Decimos, ya rastreamos todo por ahí, pero todavía estamos, todavía en pasos, todavía entre comillas, si bien digitales, analógicos, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 Este sí, es sí, sí, sí. otro condimento que no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Sí. En fin, Bueno, Tito, da ¿de qué hablaremos para... la próxima vez? ¿Sí? No sé, seguramente yo creo que es cuestión de pelar la guitarra y Mm, salen solas sí, las ideas y las sí. cosas. Muy, muy interesante Mm, todo lo que, bueno, aprendí mucho, Walter. mm. Gracias por compartir todo No, yo esto. te digo la verdad, Sí. estos son temas interesantes porque la verdad que, bueno, primero que uno escucha, ve, trata de entender un poco esto, uno no consigue más que algunas imágenes y metáforas, la verdad que desconoce tanto estas cosas, ¿no? Mm. Uno termina mirando de afuera, siendo espectador y también partícipe de eso, porque, ¿no? Pero además somos una generación todavía un poco extraña para todos estos fenómenos, ¿no? O sea, en algunos casos Claro. hemos llegado un poco tarde, ya llegamos como formados y ya somos lo que somos, por así decirlo. Las nuevas generaciones yo creo que tienen un desafío muy distinto y tienen una Sí, mentalidad que sí, no sí. sé cómo nos van a llevar a esto, ¿no? Nosotros todavía Claro. hablamos todavía hablamos de un mundo analógico donde la técnica y tecnología era analógica para nosotros, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es otra configuración tiempo-espacio, por ejemplo, ¿no? Muy, muy distinta, ¿no? Por ejemplo, el tiempo-espacio era algo que se atravesaba, que pasaba. Hoy el tiempo-espacio son otra cosa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y no sé si nuestras variables mentales nos permiten Mm. entender realmente de qué se trata esto, ¿no? Y Esto también es cuestión de tener una agilidad y una posibilidad de adaptación, ¿no? Mental, paso sí, a paso, ¿no? Porque a veces es- me resulta un poquito esa frase que decía Heidegger con respecto a la técnica, ¿no? O a la esencia técnica, él decía, hay que tener apertura ante el misterio y serenidad ante las cosas, ¿no? Siempre como una pequeña, no sé, si recomendación que me hago, ¿no? Digamos, porque primero es eso, es algo hermoso eso. misterioso, realmente no Claro. desconocemos un poquito cómo hacer. Y después, ¿viste? Tomarse con cierta tranquilidad o esperar un poquito algo que pase, porque a veces uno compra la última versión como si fuera la última, ¿no? Y la última versión es la versión que va a ser obsoleta pronto, ¿no? Mañana. Entonces, esperar un Claro, poquito a ver dónde se acomodan las cosas en algún lugar, dónde se estabilizan. Por hay momentos también que se ameseta un poco y veremos a dónde llega, ¿no? Y tendremos otro momento de claridad, ¿no? Este, claro. viste, digamos, es como cuando estás subiendo, no sabes muy bien qué paisaje estás viendo, ¿no? Solo cuando te Exacto. detenés un poco y llegás a algún lugar Parás. algo más abierto, podés decir qué ha pasado y qué es lo que viene, ¿no? Claro, claro. Yo creo que en este tema de la tecnología hoy llegamos a un punto donde no sabemos muy bien cuál es el punto, digamos, donde... Mm, y además después la pregunta reflexiva sobre qué somos, ¿no? Porque también empecé la otra pregunta, sí, ¿qué somos, en qué nos convertimos, ¿no? Porque lo sí, que, sí, sí, sí. Sí, lo sí, que sí, importa sí. finalmente es eso, ¿no? Claro, claro, claro. Mm. Bueno, Bueno, Walter, Tito, un gustazo para mí charlar gracias, siempre y gracias, compartir. Y gracias. bueno, Sí, sí. hacemos una próxima en breve, ¿no? Vemos si Dale, ponemos sí, algún sí, temita. sí.
Sí, sí, podemos, qué sé yo, no sé, por ahí en 2 semanas, no la semana que viene, pero la Dale, otra, si te parece, en este dale, horario estaría dale, bárbaro. dale, Si dale, podés. genial, genial. ¿Eh? La repetimos, la Y repetimos. dale, dale, dale. Bueno, Walt, Bueno, bueno, que Titus, descanses, qué que es tarde alegría, por ahí. bueno, que tengas un